Estamos mirando algunos detalles importantes. Y como todo el componente del Nuevo Testamento tiene su proclamación o su profecía en el Antiguo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento no es algo nuevo en el sentido que nadie se imaginaba que la estrategia de Dios iba a traer un Mesías, ¿no? Estaba anunciado desde el principio. Y aún más, la misma Biblia se encarga de hacernos saber que desde la eternidad, este nuevo pacto que Jesús trajo ya estaba siendo anunciado. Estaba siendo anunciado. Así que para nosotros ir paso a paso, detalle en detalle, obviamente podríamos hablar un montón de cosas más, pero dejaríamos de enfocarnos en la carta y bueno, la idea es estudiar la carta. Pero podemos ver la importancia que tiene la palabra de Dios, el conocimiento que Dios nos da a través de la Escritura, porque fue necesario la oración de Pablo a Dios para que el Señor nos dé un entendimiento mayor o un entendimiento superior. El libro de Daniel dice que Daniel tenía un espíritu superior. Amén. Y que el ministerio, la vida de Daniel, fue una vida realmente gloriosa, ¿no es cierto? Una vida llena de abundancia de todas las cosas, pero la superioridad que tenía David como hombre en relación al resto de los hombres, se la estaba dando Dios. Dios de una manera gloriosa. Y la palabra de Dios dice que Daniel, siendo un profeta muy grande del Antiguo Testamento, es más pequeñito que nosotros. Porque él experimentó una obra del Espíritu Santo con él y nosotros estamos experimentando una obra del Espíritu Santo en nosotros. En nosotros. Una relación con Dios que la carta a los Efesios la está describiendo y que nos deja ver realmente lo bendecidos que somos. Amén. Lo que significa que Dios nos haya sacado del mundo. Amén, que Dios te haya sacado del mundo. Pero la experiencia, la forma de vivir eso tiene que ver con que nosotros sepamos. Pablo ora para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la que fuimos llamados, cuáles son las riquezas de la herencia de los santos. Amén, de la herencia de la riqueza gloriosa en los santos. Amén. ¿Y cuál es el poder, el supereminente poder, el poder más alto, más grande, que opera en nosotros, que operó en Cristo? Amén. Todo eso necesitamos saberlo porque no es una opción no saber. Es parte de la provisión que nosotros sepamos, por eso dice que Dios hizo abundar su gracia en toda sabiduría e inteligencia, no solamente para redimirnos por medio de la sangre de Jesús, con un perdón glorioso, sino que nosotros sepamos. Así que cuando nosotros no sabemos algo, debe funcionar en nosotros como una alerta para ir a buscar eso que no sabemos y se convierta en un saber, porque hay alguien que está morando en nosotros, que nos selló, como la misma carta nos viene enseñando, nos dio vida, nos resucitó, nos regeneró, sino que vino para darnos entendimiento, luz. La revelación está, pero la Biblia también revela que necesitamos recibir la luz para la revelación. La palabra está, pero puedo no entenderla. Los discípulos estuvieron caminando con Jesús mucho tiempo y había muchas cosas que no las habían entendido. Le fue cegado el entendimiento. Jesús le estaba diciendo, por ejemplo, que iba a morir, que iba a ir a la cruz, y ellos no comprendían eso. Entonces, este es el tiempo justamente de la luz de la revelación. Está la revelación, pero también necesitamos que Dios, personalmente, porque la carta nos enseña que la exclusividad de esa luz no la tienen los maestros. La Biblia, en la misma carta dice que Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros
para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, pero nunca funcionamos sin la operación del Espíritu de Dios. Es decir, que lo único que yo puedo hacer es venir, traer lo que el Espíritu Santo va a darles. Lo puedo traer, no puedo darles el conocimiento, eso lo va a hacer el Espíritu de Dios. Ahora, vos y yo sabemos qué es lo que no sabemos, o qué es lo que no tenemos claro, o qué es lo que no está funcionando en nosotros, porque no lo entendemos. Entonces, la carta nos viene enseñando que fue muy importante que Pablo orara, es una oración apostólica, es un modelo que Pablo hace sobre todos aquellos que entramos en la carta. Por ejemplo, estamos leyendo la carta como la leyó la carta, lo leyeron los efesios hace 2000 años, y ellos al leer la carta se enteran de esta oración que hizo Pablo. Y recibieron esa oración como parte de la información de la carta. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que recibir esta oración de Pablo como parte de la información que la carta nos está dando. Y ahora nos vamos a enfocar en esto de que este supereminente poder que obró en Jesús, resucitándolo de los muertos y que opera en nosotros, conforme dice al poder de su fuerza. Fíjense que la palabra de Dios continuamente está hablando de que un cristiano es alguien que está ahora ungido o tratado continuamente con el poder de Dios. Algo que nosotros de alguna manera tenemos que empezar a incorporar a través de la fe. Porque ese poder de Dios opera en nosotros, creamos o no creamos en todos estos detalles que da la carta. Pero cuando vos empezás a conocer todos estos detalles, empezás a familiarizarte con este poder que opera en vos, que te resucitó, dice la palabra, y que también te llevó con Cristo a sentarte a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense todo lo que está diciendo. Así que estamos viendo una carta que puede ser a veces un poco difícil de juntar toda la información que nos viene dando. Estamos en el primer capítulo, si Dios quiere hoy salimos de este capítulo, pero tenemos que ir mirando porque es mucha la abundancia de información, pero todo eso tiene que ver con el poder que está obrando en vos. Vos y yo tenemos que saber, por lo menos comenzar a tomar o a poseer o a tomar la posesión de todo este bien que ya tenemos de parte de Dios con las primeras enseñanzas de la carta. Amén, aunque sean simples o conclusiones que vamos a ir sacando mientras predicamos, que vos en tu casa puedas verla una y otra vez, porque la familiarización con estos datos, con esta información, es la que a vos te va a ir dando una relación con Dios mucho más profunda, mucho más amena, mucho más cercana. Amén. Por eso es tan importante saber. Para el apóstol era importante que sepamos acerca de la esperanza, de lo que hemos heredado en Cristo y de este poder. Como estamos así, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude entonces a entrar en esta enseñanza. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, una vez más, por tu infinito amor y misericordia y bondad. Y gracias por habernos amado y habernos salvado, Señor, porque tu palabra nos enseña que estábamos muertos y nos diste vida. No me dio nada de nuestra parte, Señor. No hemos hecho nada, absolutamente nada. No había nada en nosotros de valor, Señor, que te hubiese inclinado a darnos, Señor, de Cristo. Simplemente fue tu vocación bondadosa de Redentor sobre aquellos que habías amado desde la eternidad. Tu amor fue fiel desde la eternidad y lo será hasta la eternidad, Señor. Y nosotros en esta mañana te damos gracias por eso. Padre, te adoramos, te bendecimos, oramos para que ilumines nuestra mente, Señor. Tu palabra dice, los ojos de nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos saber del poder que opera en nosotros y de esa manera, Señor, adorarte como es digno de ti, Señor. Que podamos adorar al Dios que tenemos, Señor, no al Dios que imaginamos o al Dios que hemos construido con información que está fuera de tu palabra, Señor. Queremos adorarte a ti
Tú eres el que está sentado a la diestra de Dios, Jesús, y queremos, Señor, verte con claridad. Tu palabra nos enseña, Señor, acerca de ti. Queremos saber de ti, Señor, en esta mañana. Queremos saber más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Muy bien, y vamos a retomar, nada más para tener presente, desde el versículo 15 del capítulo 1, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Muy bien. Fíjense que Dios está interesado en que lo conozcamos, en que lo conozcamos, o lo volvamos a conocer. ¿Por qué tendrá Dios interés que lo conozcamos? ¿Qué te parece? ¿Por qué Dios quiere que vos lo conozcas? Porque no es la voluntad de Dios que todo el mundo lo conozca. Dios no se revela al mundo. Dios le permite al mundo, en su bondad, en su misericordia, disfrutar del sol, del aire, de la lluvia, del alimento, de todo lo que Él puede prometer y no prometer, sino proveer de manera bondadosa a las personas que aún lo niegan, ¿no es cierto? Incluso lo contradicen y edifican ciudades y naciones que están totalmente alejadas de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios los ama, pero Dios no tiene interés que ellos lo conozcan. ¿Por qué Dios quiere que vos lo conozcas? ¿Por qué será? Fuimos creados a su imagen. El hombre por naturaleza, inmediatamente después de ser creado, conocía ampliamente a Dios. Fue una creación, ¿no es cierto?, donde Dios le da al hombre la capacidad de nacer conociendo a su Dios. Amén. ¿Por qué ahora nosotros lo tenemos que conocer? ¿Y por qué vos tenés que conocerlo y tu vecino, a lo mejor tu papá, tu mamá o tu hermano, o tu hijo, tu vecino? Dios no tiene interés en que lo conozca. ¿Por qué vos? Esto es algo importante, que vos puedas personalizar, que Dios quiere que vos lo conozcas. Que vos lo conozcas. ¿Y por qué será eso? De alguna manera la carta lo dijo al principio, ¿no? Bueno, la carta dice al principio, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios quiere que vos y yo lo conozcamos, que es importante considerar que saber a través de la palabra de Dios, saber a través de la revelación, es la forma que Dios dispuso que lo conozcamos. Dios nos quiere dar o traer la imagen para que recuperemos esa imagen que el hombre tuvo en el principio a través de su palabra. Es la palabra de Dios la que te da la imagen de Dios. Y recordemos que el operador de todo esto es el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios está morando en tu corazón y está tratando con vos todo el tiempo. Amén. Pero que es un deseo de Dios, es voluntad de Dios que lo conozcamos. Que los conozcamos. Y parece que Dios está trayendo ese conocimiento de Él a través de mostrarnos la esperanza que Él trajo a nuestro corazón, que podamos comprender la riqueza gloriosa que es Cristo en nosotros, la riqueza, la herencia que el Señor nos dio para siempre,
y de conocer su poder. Y el poder de Dios tiene, digamos así, una operación que tiene que ver con tu persona, tu corazón, pero también hay un poder de Dios que se manifiesta a través de los cristianos y que es un poder que transforma cosas. Nosotros somos salvos por medio, o la forma operativa de Dios de salvarnos, es una transformación. Nos traspasa del reino de Satanás al reino de Jesucristo, nos traspasa de la muerte a la vida, de la oscuridad a la comprensión, al entendimiento de aquel que es y habita en una luz inaccesible. Amén. Fíjense que es un poder que es contundente. Llega a tu vida y te cambia. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, tenemos vida. Estábamos muertos, tenemos vida. Así de efectivo, eficiente y todopoderoso es el poder que opera en nosotros. Pero quiero traerles un testimonio que da Mateo en el capítulo 27 del momento en que resucita Jesús, nada más para tener una idea de este poder que está operando. Vamos a ir a Mateo 27. Se escucha medio gangosa la voz mía, ¿no? ¿No? Muy bien, vamos a ir versículos 50 al 53. Jesús es crucificado. Y miren lo que pasó en ese momento. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Recuerden que el poder que operó en Jesús resucitando de los muertos es el mismo poder que opera en nosotros, que está operando ahora en vos. Operó en el momento en que Dios te dio vida cuando estabas muerto, instantáneamente tenías vida y empezaste a experimentar fe, confianza en Dios, esa inclinación a buscar al Señor. Y ahora miren, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. No se habla mucho de eso, ¿no? Vieron que no se habla mucho de eso. Pero miren lo que pasó, ¿no? Cristo muere, sale el Espíritu de Jesús, amén, y se rasgó el velo del templo, de arriba abajo. Creo que son como 10 centímetros de grosor que tenía ese velo, hecho de una manera que parecía una pared. Se rasgó de arriba hacia abajo. Explotaron las piedras, se rompieron las piedras. Hubo un terremoto. Y se despertaron muchas personas que habían muerto cuando Cristo muere. Y salieron del sepulcro cuando Él resucitó. Así que estuvieron ahí 3 días que habían salido, dice 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No es que se levantaron, sino que salieron de la muerte. Así que ellos salen de la muerte y estuvieron esperando la resurrección de Cristo, y cuando Jesús resucita, ellos resucitan, también salen. Fueron despertados y salieron. Imagínense lo que debe haber sido, ¿no es cierto? Lo que debe haber sido. Pero cuando hablamos del poder que levantó de los muertos a Jesús, tenemos que buscar acerca de ese poder que está obrando en nosotros. O sea, no te tocó un poder que te cambió el color del pelo. Te agarró el poder de Marisa, la peluquera, ¿no es cierto? Y te cambió el color del pelo, ¿no? No.
nos resucitó, o sea, puso a la muerte de rodillas inmediatamente. Amén. Y dio esta señal como para que veamos que cuando hablamos del poder de Dios estamos hablando de algo grande, pero algo de lo que vos y yo tenemos que saber. Tenemos que saber que opera en nosotros y que opera a través de nosotros, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tuvieron la experiencia de orar por alguien y la persona se sanó? Se sanó. Ahora, ¿vos sentiste una energía que te salió? No, no era tu energía, era el poder de Dios. Y Dios sanó a la persona. Le hemos pedido al Señor por algo y Dios operó, hizo algo y sobrenatural. Dios ha sanado todas las enfermedades, por lo menos ahora últimamente hay algunas enfermedades que ni sé de qué se tratan, pero todas las enfermedades que por años escuché el testimonio de que se han sanado y fueron sanados. O sea, no es que fue algo que se imaginaron, no, Dios los sanó. Amén, gente liberada. Amén. Entonces, cuando estamos hablando del poder de Dios, tenemos que empezar a darle ese peso a las palabras que tienen en la Biblia y decir, bueno, el poder obró en Jesús, lo resucitó, está obrando en mí, lo llevó a Él no solamente de la muerte a la vida, lo resucita, sino que lo llevó a un punto, a un lugar donde Él tiene el dominio y el control sobre todas las cosas. ¿Qué es ese poder que opera en Él? ¿Qué se imaginan ustedes que es? Porque a veces por ahí nosotros pensamos en una energía. Que podemos decir que sí, que hay un poder, que es energía, obviamente, pero que no se trata de energía. ¿De qué se trata ese poder? Jesús está sentado a la diestra de Dios, ¿no? ¿Y cómo opera ese poder con vos? ¿Cómo te toca ese poder que lo llevó a Jesús a estar sentado a la diestra de Dios? Bueno, él está intercediendo, literalmente nos está guardando de Satanás, de todo este sistema, ¿no es cierto?, de maligno, ¿no es cierto? Pero ¿en qué forma ese poder está obrando en vos? ¿Qué hizo ese poder para que Jesús, estando a la diestra del Padre, ese poder te toca? Fíjense que el poder de Dios dice que nos llevó a estar con Él. Ahora lo va a decir la carta. Nos llevó con Él a estar sentados juntamente con Él. Estamos acá, pero estamos allá en autoridad. En el mundo invisible ellos entienden perfectamente qué autoridad hay sobre vos porque Jesús es tu Señor. Que Jesús sea tu Señor, ese es el poder que está obrando en tu vida. Ellos conocen más de ese poder. El diablo, los demonios, los espíritus inmundos, a veces pueden conocer más de ese poder que lo que nosotros conocemos de ese poder. Amén. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, entender que cuando Pablo ora a Dios pidiéndole que nosotros sepamos, es algo que Dios va a traer en luz, en gracia, para que vos y yo ejerzamos ese poder. Amén. Así que dice, versículo 19, hablando de el poder que opera en nosotros y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Recuerdan que en el principio, después del pecado, Dios promete un hombre nacido de una mujer que tenía como propósito destruir, aplastar el poder de Satanás. Donde la simiente de la mujer, hablando de Cristo, iba a aplastarle la cabeza al diablo y a la simiente de Satanás. Amén. Y nosotros vemos que aquella promesa de Dios
está cumpliéndose en este tiempo, desde el momento en que Dios resucita a Cristo y lo sienta a su diestra, porque dice que ya Él está puesto hace 2000 años, amén, sobre toda fuerza. No hay una fuerza mayor a la de Jesús, no hay un poder mayor. Eso es información para vos, información para mí. No hay nada que se mueva debajo del cielo que sea más grande, más poderoso que aquel que fue puesto sobre todo poder, sobre todo gobierno, sobre todo señorío, sobre toda fuerza, sobre todo nombre que se nombra. Dice, en este siglo, hace 2000 años, y en los siglos venideros. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que lo que conecta el poder de Dios con nosotros es la fe, es la confianza, es lo que yo puedo confiar en Él. Él es todo poder. Amén, pero es mi fe la que me hace vivir y experimentar a lo grande, si busco conocer más de Cristo, de ese poder. Cuando yo oro a Dios en el nombre de Jesús, estoy orando ¿ante quién? ¿Para qué? ¿Esperando qué? Probablemente nosotros cuando oramos por alguien que está enfermo, esperamos que la persona sea sanada, pero te pregunto, ¿no habrá un plan mucho más grande de Dios para esa persona? Que nosotros le estamos pidiendo que sea sanada, pero ¿no hay a lo mejor algo más grande? Cuando empezamos a dimensionar acerca de ese poder que es Cristo sentado a la diestra de Dios, viendo que el diablo ya fue, por lo menos desde un principio, aplastado, ya Satanás no tiene acceso a tu vida, a tu alma, y aunque él esté operando fuera del reino de Dios, es por un poco de tiempo, hasta que sea lanzado al lago de fuego. Amén. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que Jesús está sentado a la diestra de Dios y que ese poder que lo llevó a él a ese lugar está operando en vos, en la iglesia, en su conjunto. Que ese poder está acá, ahora presente, y que nosotros necesitamos que Dios nos ilumine acerca de ese poder, y ese debe ser tu propósito. Amén. ¿Cuántos se sintieron, o a cuántos les pudo haber pasado, ¿no? Que al no ver algo sobrenatural, algún milagro o algo, pensaron que ese poder, bueno, está así, pero está en otros, pero no en mí? ¿Cuántos pensaron en eso alguna vez? De que sí, bueno, hablan de esto, pero yo le voy a pedir a fulano, mengana, que oren porque ellos tienen el poder y tienen, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Será que Dios le dio a unos todo y a otros les dio a los todos para que oren por la nada que hay en ellos? ¿No? ¿Será así? ¿Qué creen ustedes? No. Amén. Quizás la inquietud sea algo que el Espíritu Santo trae para comenzar a revelar, ¿sí?, el poder de Dios obrando en nosotros, la inquietud por ese poder. Amén. ¿Se animan a pedirle al Señor, Señor, dame luz acerca de ese poder que obra en mí y que me gustaría que obre a través de mí? Amén. ¿Cuántas veces quisiste orar por alguien? Oraste, esperaste una obra y no sucedió. Y te hubiese gustado que sucediera. Amén. ¿Qué es lo que había entre lo que vos querías y lo que no pasó? La voluntad de Dios. Muy bien, la voluntad de Dios. Ahora, fíjense que Jesús, y hablando de esa voluntad, llamó a 12 hombres que él usó para llevar adelante, ¿no es cierto?, su propósito en la tierra y mostrar su gloria, que él era el Mesías y que esos hombres iban a ser el fundamento con él de la iglesia. Amén. Los que estaban cerca de él eran los que ministraban, porque esa era la voluntad de Dios. Entonces, entre lo que yo esperaba que pasara y no pasó o pasó, siempre estuvo la voluntad de Dios. Y dice la palabra acá que Dios quiere que vos sepas de ese poder, de esa fe, esa confianza, de esa esperanza, de esa riqueza o de esa herencia rica en gloria que Dios
nos dio a los santos y de ese poder que está obrando en vos. Es necesario saber, la oración apostólica ya está, ahora está en vos y en mí que nos acerquemos, porque lo que hay entre lo que se tiene que hacer y lo que yo puedo hacer es la voluntad de Dios. Entonces fíjense que muchas veces antes de un milagro está de parte de Dios que aquel que ora sepa. Ahora, alguien que no lo sabe, que no tiene sabiduría, puede orar por alguien y Dios obrar, porque siempre está la voluntad de Dios. Pero aquellos que quieran trabajar y ministrar en el poder de Dios, tenemos que entender que tenemos que saber. Y la forma en que Dios se revela es a través de su palabra, mediante la obra o la intervención del Espíritu de Dios, que es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Pero es importante que nosotros podamos ver a Jesús sentado a la diestra de Dios sobre todo poder, sobre todo principado, sobre todo nombre que se nombra, sobre todas las cosas, como cabeza a la iglesia. Amén. Nuestro gobernante, el que tiene toda la autoridad, nos guarda, nos bendice, nos prospera, nos disciplina, nos enseña, es Jesús. Nadie más, hay un solo hombre. Fíjense que la historia de la humanidad se manifestó entre dos hombres, en las manos de dos hombres. Uno fue, ¿quién? Adán. Adán, la cabeza federal de la humanidad. Y la humanidad cayó, y la humanidad se perdió, y la humanidad está muerta. Pero Dios nos hace conocer de otro, la simiente de la mujer, que iba a venir, que ya vino y que ahora está en autoridad. Ese hombre que es Salvador, no de todos, sino de algunos, es tu Salvador y es la cabeza que está sobre este pueblo, que llena la tierra. La iglesia está en todas partes de la tierra, en todos los países hay creyentes. Amén. En algunos más que otros. Amén. Entonces, fíjense cómo tenemos, cuando nosotros pensamos en la iglesia, cuando nosotros pensamos en el Señor de la iglesia, cómo tenemos que pensar en conjunto y que tenemos que saber. Es decir, Dios quiere que vos sepas, que no seas simplemente alguien que cree en Jesús y está ocupándose de sus cosas, sino Dios quiere que pases tiempo con Él porque Dios se quiere revelar y quiere revelar todas esas bendiciones espirituales que nos dio en Cristo. Fíjate que Dios te sacó, me sacó de donde estaba y nos lavó con su sangre. Nos predestinó para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor, así como estamos ahora. Ahora estamos así delante del Señor. Bueno, vamos a ir al Salmo 8 y vamos a ver más acerca de cómo tenemos que ver a Jesús, lo que está escrito allí, ¿no? Salmo 8. Vamos a leer el Salmo 8, después vamos a ver cómo lo interpreta Hebreos 2, y vamos a volver a este lugar para ver lo que significa que el Señor fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dice así el Salmo, miren cómo dice. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Fíjense que siempre está presente ese enfrentamiento entre Dios y su enemigo. Lo estuvo antes de Cristo y sigue estando ahora en Cristo. Amén. Algo que tenemos que asumir. La carta va a terminar en el capítulo 6 diciendo porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Amén. Así que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre?
Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O sea, pareciera que el hombre está en autoridad allí, ¿no es cierto? Dios le dio todo, su gloria está en los cielos, está reinando, y en la tierra los hombres disfrutan la libertad de todo lo que Dios le dio. Pero miren lo que dice, cómo lo interpreta Hebreos 2, para que podamos ver a Jesús. Fíjense la palabra cuando habla en profecía, cuando Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Hebreos 2, capítulo 5, vamos a leer hasta el 18. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Hay un mundo venidero, la esperanza del que el Señor nos llamó, es un mundo venidero que no está sujeto a los ángeles. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Les pregunto, ¿ustedes ven que todas las cosas están sujetas a los hombres debajo de sus pies? ¿Ustedes ven al mundo sujeto debajo de los hombres? ¿Están gobernando realmente los hombres o es todo un caos que llena la tierra por donde la visitemos, ¿no? Donde vamos encontramos ese caos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Fíjense que antes de Cristo las cosas no estaban sujetas delante del hombre. El hombre perdió esa autoridad que tenía después del pecado. Los enemigos, el enemigo del hombre, las huestes, las potestades, el diablo, son las que están tomando ese control, pero después de Jesús tampoco vemos que el hombre recuperó ese lugar. ¿Se entiende? No lo recuperó. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero, versículo 9, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No vemos a la humanidad tomando control de nada, pero vemos con mucha claridad que hay uno que sí tiene ese poder. Amén. Y eso es lo que nos muestra a nosotros cómo mirar a Cristo y cómo entender ese poder de Dios que opera en nosotros. Amén. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquel que es dueño de todas las cosas, tenía que llevar a Jesús a pasar por ese sendero de muerte por gracia, para que aquellos que estaban destinados o predestinados por Dios a estar bajo el poder de Dios, recibiesen de ese sufrimiento y de esa victoria sobre la muerte, lo que Jesús había ganado. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Fíjense que ese poder operó en vos y en mí, de manera que pasamos de ser impíos, enemigos de Dios, a ser ¿qué? De Cristo. Ahí lo dice, hermanos, hermanos, somos hermanos de Jesús.
Y Él es nuestro Señor. Y es nuestro Padre en el sentido que Él gobierna sobre nosotros. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Fíjense, el plan eterno, el pacto de, ¿cómo se llama? Pacto de redención. Los hijos que Dios me dio. Amén. Los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y vos y yo nos enteramos que somos descendencia de Abraham, y que un israelita que lleva los genes de Abraham y no cree en Jesús, no es nada de Jesús, no es nada de Dios, es más, es enemigo de Dios, pero vos y yo somos hijos de Abraham. Amén. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes, a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjense, nosotros podemos ver el mundo mal, ¿y cómo lo vemos al mundo? Mal. Pero, ¿qué nos enseña el libro a los hebreos? Que no tenemos que ver el mundo, sino tenemos que ver que Él está sentado a la diestra de Dios y en Él somos esa humanidad que recibió de Dios el mundo y que estamos con Dios disfrutando del mundo. ¿Se entiende? Es decir, cuando vos y yo podemos ver que Cristo está sentado a la diestra de Dios y que en Él entonces nosotros recuperamos toda la gloria de Dios, toda la bendición de Dios. Y lo que viene, amén, el siglo venidero, lo que viene va a ser como Jesús comenzó a hacerlo desde ahora. Pero tu bendición, tu disfrute de la vida presente, tiene que ver con que si vos podés ver a Jesús sentado a la diestra de Dios, habiendo pasado por todo lo que vos y yo no vamos a pasar a causa del pecado, lo padeció Él, si vos lo ves a Jesús allí, tu vida acá en la tierra, a pesar de que el hombre no tiene control de todas las cosas, si sufrimos el descontrol de la humanidad, nosotros vamos a disfrutar de Dios, vamos a disfrutar de la vida de una manera diferente. Así que ese poder que está obrando en nosotros está ligado directamente a este gobierno de Dios por medio de Jesucristo que tu vida lo está expresando. Solo que tenemos que saber más acerca de ese poder para disfrutar más de ese poder. Amén. ¿Qué te daría saber más de ese poder? Algo que probablemente cuando estemos allá, si hay algo de qué arrepentirnos en el cielo, esa creo que va a ser una causa de arrepentimiento en el cielo. Gratitud, muy bien, gratitud. La ingratitud tiene que ver con el desconocimiento de la obra de Jesús, tiene que ver con el desconocimiento de la obra de Dios. Hasta ahora Pablo no nos está hablando de Jesús, nos está hablando de la obra del Padre, de la bendición del Padre. Jesús es esa bendición y la está describiendo. Es el Padre quien sentó a su diestra a Cristo, lo puso como toda autoridad sobre nosotros para que nosotros confiemos en Él y estemos tranquilos que a menos que Dios permita que algo te suceda y que te suceda para su gloria en lo que sea, nada ni nadie puede tocar tu alma. Nada ni nadie, obviamente nuestras decisiones equivocadas nos pueden llevar a un terreno donde perdemos cosas, ¿no es cierto?, por no haber hecho las cosas como Dios decía. Amén. Con todo, el diablo tampoco puede tocar tu alma porque más allá de el error que cometa cualquier cristiano debajo de este cielo, si Dios le dio vida eterna, nada ni nadie podrá separarlo del amor de Dios que es en Cristo.
Amén, la vida eterna está allí porque Dios lo amó y lo amó en Cristo. Y Cristo está sentado a la diestra de Dios asegurando de que en la tierra todo el pueblo que Él llame no se pierda. ¿Por qué? Porque está operando el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Amén. Un espíritu inmundo, el diablo no está delante de alguien que se bautizó y va a una iglesia. ¿Se entiende? Ellos están delante de alguien, cualquiera de los que estamos aquí, vos, yo, que en él está reinando Jesús. ¿Se entiende? Está reinando Jesús. Y eso es lo que tiene que librar tu alma de la oscuridad, de la ignorancia de él. Amén. O sea, Dios no quiere ignorancia de Jesús en nosotros. Por eso es importante conocerlo. Y lo que revela Cristo es la palabra, y el que exalta la palabra en nosotros, es decir, que la trae de manera viva, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que obra en mí, para mí, y el Espíritu de Dios que obra en mí, para otros. Amén. Por ahí pasa el consuelo. Siempre tiene que ser la palabra. Tu consuelo debe ser la palabra, y probablemente poner tu mirada en Cristo sentado a la diestra. Lo que quiere decir sentado a la diestra es que Él culminó su obra y no dejó nada sin hacer. No hay nada que el diablo pueda decir, bueno, en todo, perdí en todo, pero en esto tengo un poquito de poder. No hay nada que el enemigo tenga un poco de poder. No hay ninguna enfermedad que tenga un poquito de poder. No hay ningún problema familiar. No hay ningún problema de ningún tipo que tenga algo de poder y que Jesús no pueda hacer nada sobre eso. Ahora, estando Él en gobierno, yo tengo que entender que Él soberanamente, si Él es mi Señor, Él está gobernando mi vida y toda mi vida va pasando por la voluntad de Dios. Llevando, como el pastor lleva a la oveja, amén, y el rebaño, así el Señor nos va llevando y va tratando con nosotros y nos va llevando a terrenos de pastos y de descanso y de buenas aguas, amén. Esa es nuestra vida y la tenemos que ver así. Aún y a pesar del desastre que pueda rodearnos, y les digo, hermanos, ustedes saben que el mundo está muy convulsionado. Sinceramente, como le vaya al mundo, yo no tengo... ¿Tienen temor de lo que pueda llegar a pasar? Bueno, los europeos están temblando, porque tienen todo ahí encima. Pero nosotros estamos lejos, pero no es que ellos tiemblan porque nosotros no lo vemos tan cerca como ellos, no temblamos, sino porque allá o acá, si hay un cristiano, el cristiano va a poner sus ojos en el Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay nada que pueda llevarte por delante. Nada te va a llevar por delante. Muy bien. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él os dio vida a vosotros cuando las obras, todas las obras de una persona que no está en Cristo se convierten en delitos, en pecados. Amén. Dice que Él os dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora miren, hay dos espíritus que operan. El espíritu de el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, y el espíritu de Dios. Amén. Hay dos operadores. Estábamos en uno, el que operaba cuando estábamos en la corriente de este mundo, conforme ¿a quién? Al espíritu que opera en los que siguen estando separados de Jesús. Fuimos sacados de allí. Amén. ¿Para qué? Para que el espíritu que opera resucitándonos de los muertos y poniéndonos bajo el cuidado de Cristo, ahora estemos bajo esa autoridad de Jesús. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. El espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia. Cualquier persona que está sin Cristo es un hijo de ¿qué? Esa persona está desobedeciendo permanentemente. Amén. Y nosotros tenemos que hacerlas cambiar de actitud. Amén. No podemos. No podemos. Porque hay algo glorioso que tenemos que aprender a ver y disfrutar. El poder que opera en nosotros nunca es nuestro, siempre es de Dios. Siempre es de Dios. Y aquellos que no tienen ese poder, necesariamente tienen que vivir como hijos de desobediencia y de ninguna manera pueden cambiar porque todo lo que están haciendo está fuera de la voluntad de Dios. Y hay dos cosas, son pecadores todavía, están condenados todavía, pero aparte de eso hay un poder, un espíritu que está obrando sobre ellos que también los tiene encarcelados. Fíjense que el hombre, después del pacto de obras, no puede salir de la condición en la que está, a menos que opere el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y si nosotros salimos, tenemos un testimonio claro de que ese poder nos sacó de la muerte, del pecado, del poder de Satanás, amén, de una vida de pecado para vivir bajo el poder de Cristo como santos y sin mancha. Como santos y sin mancha. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de desobediencia, hijos de ira. ¿Y con quién nos juntábamos y vivíamos? Amén. Con los que estaban en el mismo club. Amén. Entre los cuales, hablando de los hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pero fíjense que no fuimos nosotros los que dejamos a esas personas, sino que fue Dios quien nos separó de esas personas. Y cuando dejó el espíritu de este mundo de operar en nosotros, también ese tipo de amistades dejaron de operar en nosotros. Por lo general, si eran amigos, Dios nos aleja. Y si son parientes, nosotros lo que vemos es que hay una división ahí hecha, amén, que no nos deja regresar a nosotros y tampoco a ellos acercarse demasiado a nosotros, que hay realmente una separación, porque miren el verbo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Amén. Pasado. El poder de Dios hizo que muchas cosas sean pasado para vos y para mí, para siempre. Amén, para siempre. Es un pasado. Es un antes de Cristo y un después de Cristo. Estamos viendo cómo está operando ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, yo estoy seguro que el mundo desconoce lo que es la ira de Dios. Puede conocer alguna parte, algunas enfermedades, guerras, situaciones difíciles, ¿no es cierto? Pero los que saben de la ira de Dios son aquellos que fueron separados de los hijos de desobediencia, fueron resucitados para estar bajo la gracia de Dios y bajo el cuidado de Jesucristo, porque vamos conociendo lo que significa la ira de Dios. ¿Cuál es la forma más simple, más práctica que nosotros podemos ver que Dios entrega a las personas bajo su ira? ¿Cómo sabemos nosotros que alguien está bajo la ira de Dios? ¿Cómo sabés vos que alguien está bajo la ira de Dios? Y tenemos que verlo así. Acuérdense que estamos aprendiendo a mirar como miraría el apóstol Pablo, como miraría Jesús. ¿Cómo sabemos que alguien está bajo la ira de Dios? Bueno, entonces, muy bien, ¿qué más? Muy bien, están diciendo muy bien, ¿qué más? Muy bien, y entonces si no le da el arrepentimiento, el lazo del diablo sigue ahí. ¿Y qué más? Bueno, y
todo eso se junta y podemos decir que la persona está haciendo lo que quiere. Lo que quiere. Fíjense cuando alguien entra y sale de la casa, quien sea, y hace lo que quiere, nosotros sabemos que la ira de Dios está ahí. En algún momento, como dice la palabra, también nosotros estábamos bajo esa ira. Amén. ¿Y esa qué esperanza te da? Que Dios lo pueda salvar también. Que ese poder que ahora opera en nosotros, que antes no operaba, operaba el poder del príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, oraba en nosotros. Amén. Pero que en un instante pasamos de muerte a vida. Y ellos también en un instante pueden pasar de muerte a vida. Entonces, esa mirada del poder de Dios, que es instantáneo y que Dios lo puede hacer, eso habla de lo que Dios quiere que vos y yo sepamos, para que el reino de Dios, el asunto del reino de Dios, sea lo que esté tomando tu cabeza todo el tiempo, y no este mundo que es de los hijos de ira, los hijos de desobediencia, en los que el espíritu de este mundo opera. Que el reino sea el asunto más importante para vos y para mí. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese poder nos libró de la ira de Dios. Y hermano, vos y yo tenemos que tener en cuenta esto. No estamos haciendo lo que queremos. Amén. No estás haciendo lo que querés. Y eso, y vos podés rastrear tu vida desde que conociste a Cristo hasta ahora, viendo cómo Dios modificó tu forma de entrar y de salir cada día. Amén. Y no estamos haciendo lo que queremos y esa es nuestra fortuna. Y cuando escuchamos que Dios nos dice esto y aquello y nos enoja hoy, quédate tranquilo que mañana va a ser la obra para que mañana disfrutes saber que Dios te dijo que no. Amén. O cuando alguien te dice que no. Amén. Y dice verdad. Bueno, y terminamos acá. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Pero Dios. Amén. Pero Dios. Gracias a Dios, este pero Dios es un bien que todos los que estamos acá tenemos. Pero Dios, con vos y conmigo, fue diferente. Amén. Por la gracia de Dios. Nada más. Amén. Vamos a ponernos de pie.